Hola, ¿cómo están? Es un placer para mí estar aquí con todas y todos ustedes. Me invitaron a participar al lado de grandísimas mujeres que pues admiro muchísimo. Eh, y yo dije, bueno, sí, vamos a participar, vamos a hablar un poco del tema de las personas refugiadas. Y me pedían una frase justo la semana pasada. Y yo dije, bueno, ¿con qué frase puedo empezar, no? Y entonces elegí, cuando miramos distinto, nuestro mundo cambia. Esta es una frase que nosotros estamos utilizando para una campaña contra la xenofobia y que justamente nosotros empezamos a trabajar el año pasado y que queríamos enfocar sobre todo en el sur del país, en comunidades, en ciudades, recibido pues a mucha población en situación de movilidad y en las que veíamos pues más tensiones entre la población local con las poblaciones que vienen llegando. Entonces, para nosotros era importante poder pues externar estos mensajes. Cuando miramos distinto, nuestro mundo cambia en esas localidades. Y hoy no tengo apoyos visuales, pero pues más o menos la idea de la campaña es mostrar una imagen donde a lo mejor vemos algunas personas y lo primero que nosotros vamos a ver en esa imagen es una situación que nos va a transmitir pues algo malo, algo que nos da miedo, algo que no conocemos, algo que queremos fuera de nuestra vista. Versus, ¿no? Una imagen, tratar de ver las situaciones que consideramos un problema o una crisis como una oportunidad. Entonces, esa es un poco la lógica que estábamos haciendo en esa campaña. ¿Y qué vimos el año pasado? Que Ciudad de México, que era pues un lugar donde tradicionalmente no veíamos altas concentraciones de personas en movilidad llegando a la ciudad, más bien esta ciudad es tan gigante que las personas que llegaban pues se diluían. ¿Qué es lo que vimos? Vimos albergues saturados y empezamos a ver muchísima población en calle. Y entonces empezamos a ver en esta ciudad, pues que muchos decimos, ¿no? Que es una ciudad solidaria y una ciudad hospitalaria, que empezábamos a escuchar comentarios muy xenófobos dentro de conversaciones con nuestras familias, con nuestros amigos, de organización de vecinos para que las personas dejaran de estar en situación de calle en algunas colonias pues bastante céntricas que no estaban acostumbrados a eso. Y entonces dijimos, bueno, esta campaña que idealmente iba, ¿no?, a concentrarse en el sur y quizás también en frontera norte, de pronto veíamos pues una señal de alerta y cómo también en nuestra propia ciudad estaba sucediendo. Entonces este año la segunda parte, ¿no?, de esa campaña será concentrada aquí. Esperemos que la puedan ver pronto. Pero bueno, usando esta misma frase, cuando miramos distinto nuestro mundo cambia, a mí me hizo pensar que también podemos utilizarla para otras cuestiones. Estamos hablando de cómo se tiene que abordar el tema de la movilidad humana por, ¿no?, quien llegue a gobernar el próximo sexenio. Y sí hay que mirar un poco distinto. Yo estoy usando muy cuidadosamente las palabras de movilidad humana y no de migración. ¿Por qué? Porque finalmente esa es un poco la mirada que tenemos que cambiar. No todas las personas que se movilizan de manera irregular y que llegan a México son migrantes, son hombres, son adultos, son heterosexuales. No es así. No es aunque sí está, digamos, como en el estereotipo, ¿no? A lo mejor de que esto es lo que está sucediendo, la realidad es mucho más amplia. Y nosotros justamente esta semana acabamos de publicar un informe, revísenlo en nuestra página, ahí lo tienen. Es un reporte de un monitoreo de protección que realizamos el año pasado en 22 ciudades, donde básicamente entrevistamos 6,000 personas desde Tapachula hasta Tijuana, que representaban a 15,000, digamos que se entrevistó cabezas de familia sobre todo, 55% viajaban en grupos familiares, y nos dimos cuenta que más de la mitad respondió que su causa de salida de su país era la violencia, era la inseguridad y eran las amenazas.
¿Qué es esto? Son personas refugiadas, son personas que están buscando protección, no son personas que están buscando un mejor trabajo, ¿sí? Y cuando nosotros comenzamos a ver esto de manera diferenciada, pues también podemos cambiar un poco nuestra perspectiva. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de personas refugiadas? Podemos entenderlo en otros contextos temporales o geográficos. Temporales. México, el país de asilo, el país solidario, nos remonta a el pasado, a una época muy distante, incluso antes, ¿no?, de que surgieran las Naciones Unidas. México ya estaba abriendo sus puertas a personas que estaban huyendo de la Guerra Civil Española, ¿no?, en 1939. Y de ahí todos, ¿no?, decimos que tenemos una gran tradición de asilo. Vendrían después otros exilios, ¿no? En Sudamérica vimos dictaduras militares en décadas pasadas y aquí les dimos también asilo. Vimos también en los 80s pues una situación de conflicto importante en Guatemala y aquí les abrimos las puertas. Entonces, en nuestro pasado ahí está, ¿no?, la tradición de asilo. O en otras latitudes geográficas, donde se encuentran las personas refugiadas, pues a lo mejor para el grueso de la gente podrán pensar en algunos países en África, ¿no?, en Sudán, en Chad, o tal vez en el Medio Oriente, o en Europa. Ahora hay una guerra, ¿no?, Ucrania. Allá están las personas refugiadas, pero a veces es muy difícil que nosotros logremos que se entienda que en este hemisferio tenemos personas refugiadas. Y aquí lo que sucede y lo que es distinto es que no tienes que estar huyendo de una guerra o de un conflicto armado para ser una persona refugiada. Puedes estar huyendo de la violencia y de la inseguridad, que es lo que está pasando en este continente. ¿Y qué pasa con las mujeres y las niñas? ¿No? Ahora que estamos hablando del 8M, muchas de las mujeres que llegan no nada más están huyendo de la violencia, al igual que los hombres, sino de la violencia de género. Y lo que nosotros estamos viendo en esos casos, muchas veces encontramos que sus persecutores, que eso no cambia, ¿no?, de lo que vemos aquí, sus exparejas o sus parejas, llegan a México a buscarlas. O sea, sí, la violencia de género puede llegar a ser así de perversa, ¿no?, que incluso a veces tenemos que reubicar personas, ¿no?, mujeres, porque no van a estar a salvo en una comunidad o en otra. ¿Qué pasa con las niñas? Muchas veces, sobre todo en los países centroamericanos, tienen que salir porque están en riesgo también de ser reclutadas por las pandillas, a diferencia tal vez de los niños, pero más en caer en redes de trata, de prostitución o incluso de terminar siendo parejas, ¿no?, de los propios delincuentes. ¿Cómo tiene que ser una respuesta diferenciada? Nosotros estamos trabajando en diferentes aspectos en el tema de género. Los albergues, por ejemplo, que en su gran mayoría son operados por organizaciones de la sociedad civil. Es bien importante tener espacios diferenciados de hombres y de mujeres, porque la violencia sexual y basada en género persiste también en otros espacios. Hay que garantizar que esos espacios también sean seguros. ¿Qué hacemos? Dotamos también a las personas que están en movilidad de kits de higiene menstrual. Si para una es a veces complicado, ¿no?, acceder a este tipo de productos, imagínense para mujeres que se están moviendo, que no traen necesariamente recursos, cómo pueden acceder, ¿no?, a este tipo de insumos que son súper necesarios. Entonces tenemos que empezar a cambiar esa mirada. ¿Qué pasaría si en lugar de vernos como un país de tránsito, o solamente vernos como un país de tránsito de personas migrantes que van por trabajo a Estados Unidos, comenzamos a vernos como un país de destino para personas refugiadas que pueden ser integradas aquí? Es una mirada bien distinta. Las políticas que tú puedas pensar con base en esos dos escenarios son bien distintas. Nosotros tenemos ejemplos ya muy sólidos de la integración de las personas refugiadas aquí en México. Sería muy bueno que lo que estamos haciendo, lo que estamos empujando en materia de integración, llegue a ser una política pública. Hoy, sin la intervención de ACNUR, eso quizás todavía no opere como debería.
O sea, la idea es dejar esa capacidad instalada, pero para ello pues se necesita que se tenga esta visión. Hay que fortalecer el sistema de asilo. Lo hemos venido haciendo. Hoy ACNUR financia 2/3 partes de la institución, digamos, que se encarga de procesar todas las cuestiones de asilo, que es la Comar. Necesitamos dotar a la Comar de presupuesto suficiente para que pueda estar a la altura de la realidad que estamos viviendo. Decía Paola, estamos en números récord de solicitudes de asilo. El año pasado fueron 140,000 y este crecimiento lo hemos ido viendo año con año. Debemos de dar o dotar de este sistema, fortalecerlo mucho más, también para que las personas puedan tener opciones de quedarse en México y de ser protegidas y de ser integradas. No es la única solución, no es la única parte de la movilidad humana. Evidentemente se van a necesitar más respuestas para quienes no necesitan protección, pero a lo mejor van a tener que permanecer aquí temporalmente. ¿Qué se necesita? Alternativas de regularización migratoria. Voy cerrando porque seguro ya se me está acabando el tiempo. Hablábamos de los españoles, de los chilenos, de los argentinos, de este tiempo en que México abrió sus puertas y creo que nadie puede negar todas las contribuciones que hicieron todas estas personas ¿no? a la sociedad mexicana. De pronto nos cuesta ver que las personas que están llegando ahora van a aportar de igual manera. Y lo hacen. Yo creo que tengo un caso como muy simbólico. Conocí a una familia ya refugiada en Saltillo, me parece que eran salvadoreños, y era una familia con dos hijos, una hija y un hijo, la mayor iba en la primaria, y gracias a sus buenas calificaciones era la abanderada de la escolta. Entonces, muy bien por sus calificaciones, pero además llevaba la bandera mexicana, ¿no? O sea, como ese simbolismo y esa, pues no sé, retribución, aunque sea simbólica en ese momento, o sea, como que sí te transmite algo. Y las contribuciones van de muchas maneras. Voy cerrando ahora sí. Este año conmemoramos el 85 aniversario del exilio español republicano. Es algo que queremos otra vez celebrar, conmemorar en conjunto. Cuando nos acercamos al Ateneo Español, que es, digamos, la institución que resguarda, ¿no?, la memoria del exilio, ellos nos decían, es que sí, o sea, en México se tiene como muy bien valorados a los artistas que llegaron, a los intelectuales que llegaron, a los médicos, etcétera. Pero si tú lees las listas de los barcos, de las personas que llegaron, la gran mayoría eran personas con oficios, eran personas pues que venían con una maleta si acaso y que pues tenían esta intención de protegerse y salvar la vida. Esa es la misma realidad que están ahora viviendo muchas de las otras personas que están llegando de muchísimas otras nacionalidades, sí, de las centroamericanas, pero también de Venezuela, también de Cuba, de Haití y de otras. Aprendamos a cambiar esta mirada porque cuando miramos distinto, nuestro mundo cambia. Muchas gracias.